Saludos amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de YouTube con muchos videos interesantes relacionados con el mundo de la informática, tecnología de la información, en especial la administración de sistemas Unix-like, como lo son Solaris, BSD, Linux, etc. Mi nombre es Carlos Jiménez Habashin X, quien les habla, su humilde servidor, siempre a la orden. Gracias por estar aquí una vez más. No hay palabras para agradecer a todos los seguidores de estos videos que realizo con tanto empeño y buscando que sean perfectos, algo muy imposible, ya que siempre hay alguno que otro bug, como decimos cuando hay un fallo en un programa escrito por un ser humano común y corriente, pero con conocimientos de un lenguaje o más de programación, y después compilado, traducido por un conjunto de aplicaciones, tools, compilador, que equivalen al toolchain de dicho lenguaje, a la vez también linkeado, enlazado con las librerías hacia y el resultado final es el binario, que puede leer y ser interpretado por el computador, ejecutándolo a través del sistema operativo. Pero al tiempo de ejecución, runtime, falla en cumplir alguna de las funciones para la que fue escrito. Esto es un bug. Pues deben de recordar que nada ni nadie es perfecto, solo el Altísimo, Dios Todopoderoso. Ya que estamos aquí, vamos a continuar con la segunda parte de mi video más reciente, donde hablo sobre cómo tener el kernel de Linux en el BIOS EFI usando libstub EFI-stub, en el que la imagen de buteo del kernel, nuestro querido kernel de Linux, es en sí su propio bootloader, siendo cargado desde la partición de buteo ESP FAT32 o FAT16 BFAT por el mismo BIOS UEFI. Ok, vamos a la terminal. Ya he dicho esto 2 veces, no lo tomen a mal, pero siempre hay que hacer y siempre es bueno tener una pequeña introducción, aunque el video sea la segunda, tercera o cuarta parte de otro. Sin más preámbulos, let's get ready to rumble. Vamos al mambo. Muy bien, para que el BIOS UEFI pueda cargar el kernel desde la partición ESP booteable FAT32, el disco duro debe de estar formateado con una tabla de particiones GPT. La forma más fácil es a través del gráfico, creando la tabla de particiones con gparted. Todos los LightCD de instalación o de rescate tienen esta aplicación. Aquí voy a hacer un ejemplo de cómo formatear un disco con tabla de partición GPT. Primero vamos a Device y crear Partition Table. Seleccionamos GPT, aplicar. Enseguida todo es limpiado en el disco. Creamos una nueva partición primaria
FAT32. Asignamos nombres. Y le ponemos el espacio que requiere este tipo de partición booteable con 512. Está bien. Ahí agregamos. También debemos de agregar una nueva partición, ya sea X4, BTRFS o el sistema de archivos que prefieran para su sistema. Linux root. Root, raíz del sistema de archivos. Indicamos dejando por lo menos 2 GB. Esto es un ejemplo. 2 GB para la partición swap. Aquí una nueva swap. No hay que asignar ningún nombre. Ahí está listo. Y aplicar todas las operaciones. Si es correcto, aplicar. Muy bien, ya tenemos listo donde se va a instalar la distribución Linux en un disco duro ya particionado con tabla de partición GPT. Y así, después que la distribución está instalada en esta tabla de partición, esto es sencillo, ya muchas personas lo deben de tener ya todo configurado y con la distribución instalada. Pero solo es un ejemplo para que vean que aquí la primera partición del disco debe de ser FAT32 y se le debe manejar los flags, o sea, asignar estos flags, booteo y ESP. Solamente seleccionando booteo se aplican las dos. Close y ya la partición es booteable y puede ser reconocida por el BIOS EFI. Entonces salimos, ya todo está listo, se ha creado la tabla de partición. Continuamos. Debemos de tener la aplicación EFI-Boot MGR. Ya yo la tengo instalada. Como pueden ver, está instalada. En las distribuciones, por ejemplo Arch Linux o Debian, ya saben cómo instalar paquetes. Buscan el paquete y el administrador de paquetes instala este paquete junto con las dependencias. Esta aplicación eKerry en Gentoo con la opción G me muestra una gráfica de las dependencias que necesita esta aplicación. Entonces
deben de tener instalado FBoot MGR, FBAR y PCI Utils. Listo. Después de haber instalado, debemos de configurar el kernel, porque deben de saber que el kernel debe de ser compilado con estas opciones que voy a mostrar para que pueda residir dentro de la partición ESP. Pueden configurar el kernel con nconfig, menú config, xconfig, gconfig, dependiendo si quieren gráfico o quieren en courses, o con menú en la terminal. Para mayor facilidad y configuración y navegación, dentro del configurador del kernel, presionamos F8 y empezamos a buscar las opciones. Por ejemplo, stub. Aquí aparece el símbolo fstub. Se encuentra en el prompt fstub support, que está en procesadores, tipos de procesadores and features, y se selecciona F Runtime Service Support. Ahora vamos allá. Processor Type and Features, y más abajo se encuentra fstub, F Runtime Service Support. Deben de seleccionar estas tres opciones. Entonces, también donde dice Build in Kernel Command Line, se configura ingresando la línea de comandos del kernel que tengamos en el group, en el booteador del sistema. Seleccionamos esa línea de comandos en la configuración del archivo de group y la pegamos aquí, para que así el kernel no tenga necesidad de ser booteado con el bootloader, y va a tener dentro de la imagen los comandos que va a ejecutar primero en el init-run fs. Listo. Entonces volvamos atrás y vamos a General Setup. Aquí donde dice debemos de tener seleccionado Initial Run File System and Run Disk init-run fs init-rd support, y aquí le decimos el directorio donde va a estar el init-run fs ya descomprimido, porque podemos crear uno con Dracut o el que ya tengamos creado en el sistema y descomprimirlo con gumzip y cpio. O si le decimos al creador Dracut o genkernel, que es en Gentoo, le decimos que no lo comprima y solamente debemos de
destripar con cpio. Y en ese directorio que asignemos aquí, desde ahí, cuando se esté compilando el kernel, este directorio completo va a ser generado, comprimido dentro de la imagen de buteo del kernel. Adicionalmente, seleccionamos todos los tipos de compresión, los algoritmos de compresión que van a comprimir el initram FS. Yo tengo seleccionado ZSTD, el algoritmo de compresión de Facebook, que es bastante rápido. El kernel también se comprime con ZSTD. Además, no solamente el kernel, también los módulos, pero para que los módulos sean comprimidos con ZSTD, el comando, la aplicación, el tool kmod debe de ser parcheado y compilado de nuevo para que soporte ZSTD y encriptación con OpenSSL, libcrypto. Muy bien, ya con esto, con esas configuraciones, el kernel a la hora de ser compilado va a ser FSTUB. Salimos, salvando, y ahora continuamos con el initram FS. Por ejemplo, en /boot aquí encuentran los initram FS de los kernels ya compilados. Seleccionamos uno que sea del kernel que vamos a compilar. Entonces escribimos cat la imagen cpio -i. Premature end of file, lo que quiere decir que la imagen está comprimida y no está solamente hecha con cpio. Entonces debemos de crear una. Yo estoy seleccionando ZFS porque es el sistema de archivos que tengo, pero por ejemplo Dracut selecciona el sistema de archivos que ya tengan en el sistema. Yo no voy a agregar módulos.
Entonces también le indico que no comprima el initran y ahí ejecuto genkernel, que está creando un initran fs que no fue comprimido. Entonces este sí, cp initran fs menos y aquí. Ahora cat initran fs cpio menos i enter, y aquí ya destripó. Podemos borrar esa imagen. Ya aquí tenemos el initran fs que podemos customizar dependiendo de lo que queramos, pero lo que hay es que ponerla donde se ha asignado en la configuración del kernel ucr src initrd. Ya aquí yo la tengo, así que solamente tienen que copiar de un sitio a otro y ahí tienen, o hacerlo directamente en el directorio /usr src initrd y descomprimir aquí mismo. Ya ahora podemos proceder a compilar el kernel para que este kernel tenga el initran fs integrado y también sea fstub con las configuraciones que ya hemos seleccionado anteriormente. Para compilar el kernel, después de hacer configurado con make -j4, por ejemplo, esos son los jobs, o sea, los cores de su CPU. El mío tiene 4, así que selecciono -j4 y alt, y ahí empieza a compilar el kernel. Y solamente esto quería mostrar. libstub.cmd. Ya el kernel se está compilando con libstub y va a ser generado para ser booteado desde el BIOS directamente. Aquí yo cerré todo. Paré la compilación porque no es necesario compilarlo en el video, ya que toma mucho tiempo, pero ahí tienen el comando para compilarlo. Lo último, ya después que se compile el kernel, se ejecuta make install y modules_install. Ya ahí se instalan la imagen en /boot y los módulos en /lib/módules. Lo que debemos de hacer ahora es usar nuestra aplicación que ya bajamos anteriormente, FiBoot MGR, para que se cree una entrada en el BIOS de que se va a bootear el kernel. Después que el kernel ya fue instalado en /boot, lo seleccionamos ls-sha. El kernel debe de tener aproximadamente 15 megabytes, que es la imagen más el initran fs. El kernel que se haya terminado de compilar lo seleccionamos y lo copiamos cp. Primero vamos a cd /boot efi, que es donde está montado, mount
grep bfat. La partición EFI ESP está montada en /boot/EFI. Aquí pueden ver que es tipo bfat y que es la primera partición del disco duro /dev/sda1, donde se guardan los archivos booteables por el EFI, por el boot, por el BIOS EFI. CD EFI, todo mayúscula, y aquí están los directorios donde se encuentran los archivos que son booteables. Aquí podemos ver que el kernel 5.6.7 real time que yo uso, que tengo ya parcheado ese kernel y lo tengo en GitHub, el kernel real time. Aquí pueden ver que cada directorio, si no dice loader EFI, group EFI, estos son los archivos que bootea el BIOS. Yo puedo renombrar cualquiera de estos kernels que son booteables a .efi, pero no es necesario, ya que como quiera el BIOS los reconoce. Y con efiboot mgr, que vamos a utilizar ahora mismo, bien, entramos en el directorio donde está el kernel y lo renombramos mb vmlinux a vmlinux.efi, y con el siguiente comando efiboot mgr-c -l label le indicamos que el kernel está en ese directorio de la partición EFI ESP de booteo. Si sale este error, no hay espacio en el EFI bars, hay que ejecutar el siguiente. Como pueden ver ahí, ya yo tengo lo que hay que hacer en ese archivo que ha pasado antes con la instalación de group. No hay espacio, se ejecuta rmsys firmware efi bars dump, y con esto ejecutamos de nuevo nuestro comando de efiboot mgr, y ahí se crea la entrada de booteo en el BIOS EFI, y el boot order, el orden de booteo, indica que va a bootear la nueva entrada que he creado con mi kernel. Ya solamente hay que reiniciar y la computadora iniciará directamente con el kernel FSTUB. Hasta aquí llegó este video. Muchas gracias por haberlo visto. Mi nombre es Carlos Jiménez Habashin. Gracias totales.